Bien, buenos días, hermanos. Dios les bendiga con riqueza y con bendición. Tenemos este salón nuevo. Estamos tratando de acomodarnos lo mejor posible. Si alguien pasa por en medio de la cámara, disculpen, pero los estudios de televisión pequeños son así. Sobre todo cuando hay buenos artistas, ¿verdad? Bien, hoy nos toca comenzar el último capítulo de Primera de Corintios. ¿Qué les parece? Estamos terminando otro libro. Yo no sé para ustedes, pero para mí ha sido emocionante ver cómo Pablo ha trabajado con esta iglesia difícil. Recuerda que hasta se emborrachaban en la Santa Cena. Como que no estamos tan mal nosotros. No he podido llevarle el ritmo. ¿Cuánto tiempo hemos demorado? Sí, hemos tenido bastante tiempo trabajando en esto. Pero vamos a empezar el capítulo 16, que sería el último, y después comenzamos el segundo de Corintios. Como son dos cartas para la misma iglesia, seguro que tiene mucha similitud. Hoy nos toca leer 1 Corintios 16, 1 al 4. Es un pasaje corto porque Pablo empieza a tratar lo que sería el último punto que él quería tratar en la carta. Eran cuatro puntos que quería tocar. Recuerden que la semana pasada Pablo iba a tratar un tema difícil. Yo se los recordé a ustedes. ¿Se acuerdan cuál era? Vaya, no me hagan quedar mal delante de los hermanos. El tema de que era muy difícil, de la resurrección, perfecto, de los muertos. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y la respuesta es que nadie sabe. Pablo da algunas ideas, lo que sí dice, vamos a resucitar con un cuerpo. Y hoy Pablo se va a meter con otro tema, también un poco difícil, porque es el tema que nos duele a todos. Es el tema del dinero. Es el tema del dinero. Es interesante ver cómo... ¿De los diezmos? Un poco de los diezmos, pero de cualquier tipo de ofrenda. ¿Ok? Así que vamos aunque el pasaje es muy corto, son 4 versículos solamente, vamos a ver algunas ideas específicas que Pablo da sobre esto y de qué nos sirve esto hoy, cómo podemos manejarlo hoy. Porque hoy también manejamos dinero y manejamos dinero de diferentes maneras. Así que vamos a orar, pedirle al Señor su guía, porque ya dije este tema, cuando nos toca el bolsillo, a todos nos duele, no hay duda de eso. Y ya dije que es el último tema de la carta. No es tan teológico, pero muy práctico para la iglesia, muy práctico. Así que vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar otra vez juntos acá, este primer domingo del año. Gracias por la bendición de haber pasado un tiempo hermoso en las Navidades y el fin de año en familia. Y pedimos, Señor, que sea tu bendición, tu cuidado, tu protección sobre nosotros. Pedimos que tú estés dirigiendo cada mente y cada corazón para que tu palabra llegue al lugar que necesita llegar. Y como dice tu palabra, nunca regresará vacía. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos orando porque llegue más gente. Bienvenida, hermana. Estamos leyendo entonces capítulo 16 de 1 Corintios 1 al 4. Le voy a pedir a Asti que lo lea porque son apenas 4 versículos y así todos nos concentramos en esta lectura. Adelante, Asti, por favor. La colecta para el pueblo de Dios. En cuanto a la colecta para los creyentes, siga las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Ahí está la lectura, muy sencilla, muy específica, 1 Corintios 16, 1 al 4. Aquí vemos a Pablo, como ya dije, llegando al último tema por fin de los 4 que quería proponerse en la carta. Recuerden que Pablo estaba diciendo 2 temas que me vinieron a hablar y 2 temas que ustedes me escribieron. Y este es el último tema que está diciendo. Por eso Pablo inicia en ese verso donde empieza prácticamente fue su tercer viaje misionero que él se acercó a este punto de las ofrendas, perdón, está hablando de las ofrendas. Se acerca a esto con todo este cuidado. Dice que era específicamente para los cristianos que estaban en Jerusalén,
que aparentemente, históricamente se conoce que estaba en una situación económica difícil. Ahorita vamos a ver algunas razones por las cuales Jerusalén estaba en una situación difícil económicamente. Y estaban ahí en Romanos capítulo 15, versos 26. Como es un pasaje muy corto, tenemos que usar otros versículos relacionados para entender un poco lo que estaba pasando. 1 Corintios 15, 26. Perdón, Romanos 15, 26. Dice así: ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Parece que había una situación difícil en ese tiempo. Estamos hablando por lo menos después de unos 35 años después de Cristo. No estamos hablando de los primeros tiempos de la iglesia, ¿ok? Estamos hablando de por lo menos unos 35 años después de Cristo. Después de la resurrección, de las apariciones, de la ascensión, ya habían pasado un tiempo. Y otra vez se refleja aquí que había una situación difícil. Y Pablo está planteando el levantar fondos entre los cristianos de Asia y de Europa para ayudar a estos hermanos allá. Y además de ayuda, Pablo, recuerden, está tratando de como hacer un puente emocional, más bien entre los dos grupos. Recuerden, la iglesia en Jerusalén era una iglesia muy dada a qué, muy apegada a qué. A las viejas costumbres de eso. A las viejas costumbres, al judaísmo, muy apretada. Recuerden que cuando estudiamos Hechos, hubo inclusive hasta un concilio. Cuando Pablo empezó a ganar gente no judía, gentil, al cristianismo, los judíos allá dijeron: un momento, esto no es para ellos. O si es para ellos, tienen que venir a hacer los ritos que nosotros tenemos como judíos. Y hubo aquel gran concilio donde se pusieron de acuerdo. Entonces Pablo quería establecer como ese vínculo, ¿verdad? Por eso ahí en Romanos, donde leímos, Romanos 15, 26, y el 27 también lo dice. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado en las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Romanos 15, 27. Pablo estaba estableciendo como ese vínculo. Si la bendición de ustedes, del mensaje de Cristo, llegó a través de los judíos, también hay cierta responsabilidad de ustedes con aquellos hermanos que están allá y que sirvieron de puente para ustedes. ¿Me están entendiendo? Había una doble intención, por decir así, de parte de Pablo, a ayudar, pero a la vez también establecer ese vínculo, que no se viera como dos grupos distintos. Ya lo estoy diciendo, los judíos de Jerusalén eran un poco escépticos a esas otras grupos cristianos que estaban en otra parte porque no eran judíos, no seguían sus costumbres. Recuerden, Pablo nunca dejó de ser judío. Lo que él entendió fue el verdadero mensaje de Cristo, donde ya no era la ley, sino la gracia del Señor para con ellos. Entonces, promueve esta ofrenda como un testimonio, primero para los cristianos judíos. Mire, estos gentiles que están tan lejos, que a pesar de que no se visten como ustedes, quizás, pero tienen ese interés de apoyarles económicamente en estos momentos difíciles. Por supuesto que también sería un modelo bonito para los no cristianos que veían, mira, estos grupos, a pesar de ser tan distantes, se pueden apoyar, se pueden soportar unos con otros. Recuerden, los resultados, esta vez que el próximo, no el próximo domingo, dentro de 2 domingos, entraremos ya a 2 de Corintios, lo vamos a ver, los resultados de esa ofrenda. Quizás no es muy seguro, pero están ahí. Lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 9, 12 al 15. 2 de Corintios 9, 12 al 15. Dice así: esta ayuda, que es un servicio sagrado, miren cómo lo llama Pablo, servicio sagrado, no suple las necesidades de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Lo que estamos viendo aquí es un resultado posterior a esta ofrenda que se levantó.
Entonces Pablo está tratando como de allanar todos esos grupos, quizás está hablando de esas ofrendas, y usa esos términos: donativo, gracia, compartir, generoso donativo, ofrenda, ayuda a los santos, y usa también el término servicio sagrado. Es para darnos a entender a nosotros, sobre todo, de que a pesar de que el dinero es un asunto muy material, ¿cómo decirlo? Dice la Biblia claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero el amor al dinero no dice que el dinero es el mal, dice el amor al dinero. Pero a pesar de eso, el buen uso del dinero puede redundar en cosas buenas como estamos viendo aquí. ¿Ok? Puede redundar las cosas buenas. Así que Pablo está haciendo eso. Por eso cuando los corintios son animados a dar a otros hermanos ahora, y estaban quizás quedándose un poco atrás cuando él les recuerda otra vez estas cosas. Fíjense bien que no resultó esta primera petición muy bien, porque hasta llegar a 2 Corintios, los capítulos 8 y los capítulos 9, vamos a ver cómo pasó todo esto. Pero lo que estamos diciendo es que se cumplió, ya lo leímos en Romanos 15, 26. Cumplieron con esto y eso produjo en la iglesia de Jerusalén alabanza, acción de gracias, bendiciones, oraciones y alabanzas al Señor. ¿Y por qué necesitaban ayuda? ¿Por qué necesitaban? Vamos a verlo un ratico. Vamos a verlo un ratico, ¿ok? Pasen adelante, no se preocupen, con toda confianza. Estamos en vivo transmitiendo para todo el mundo. Allá hay una silla también. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. No hay ninguna pena. La alegría es que ustedes vinieron. Esa es la alegría. Para los que están viendo la cámara ya es estéril. Ok. Estamos, hermanos queridos, estamos caminando sobre el último capítulo de 1 Corintios, capítulo 16, versos 1 al 4. Repito, 1 Corintios 16, 1 al 4. Vemos a Pablo entonces trabajar en todo esto y le dice claramente, porque era un principio que Pablo estaba enfatizando. Inclusive recuerden que también lo enfatizaron los apóstoles. En aquel famoso concilio le dijeron a Pablo que los hermanos gentiles también se acuerden de los pobres. Allá lo leemos en Gálatas capítulo 2, verso 10. Acuérdense siempre de los pobres. Por decir, era su consejo como apóstol. Acuérdense de los pobres. No dejen de pensar en lo que ellos están pasando. Por eso estamos viendo que en este versículo Pablo empieza a decir, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigue las instrucciones que ya he dado. Ya Pablo había hablado anteriormente sobre este tema en otras cartas. Sigan los consejos que le di a la iglesia de Galacia. Hace un énfasis especial otra vez en ese verso 2 que dice el primer día de la semana. Domingo. En este caso, domingo. Interesante que es casi una de las primeras referencias a que los judíos, a que estas iglesias gentiles ya no se reunían en Sabbat, en el sábado. Tampoco la iglesia de Jerusalén lo estaba haciendo ya. Ellos ya estaban tomando en cuenta este primer día de la semana, domingo, porque era relacionado directamente con el día de la resurrección de Cristo. Creo que la semana pasada fue que les dije yo que era el único de los 10 mandamientos que se había quitado o no tenía por qué seguir, ¿verdad? Porque ahora había una referencia nueva. Pablo dice entonces, el primer día de la semana, esa referencia especial, guarde algún dinero, interesante que él enfatiza, conforme, de acuerdo a sus ingresos. Pablo no está poniendo un porcentaje específico. Está poniendo, casi diciendo, el que gane más, de más. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo den un 1%, 2, 3, 10%. Está diciendo den de acuerdo a lo que ustedes han sido prosperados. Y está enfatizando claramente que él no quiere llegar y hacer una recolecta. Esta es otra cosa que quizás molesta un poco los días de hoy, cuando un predicador llega a un sitio y va a hacer algún programa y empieza a hacer recolectas de dinero. Pero Pablo dice, yo no quiero llegar allá y usar mi tiempo para levantar dinero. Yo quiero que ustedes lo hagan, excelente, responsablemente, voluntariamente. No porque yo se lo estoy machacando. ¿Quién da 100? ¿Quién da 20? ¿Quién da 80? ¿Quién pone 1000? Adelante, hermano querido. Está señalando así el cielo porque le recordó algo. Pablo está diciendo, debe ser algo de ustedes. Conociendo la necesidad,
conociendo la necesidad que hay, debe hacerlo ustedes, háganlo ustedes, guarden antes que yo llegue, prepárense para esto, aparte, guarden, traigan. No está hablando de una ofrenda semanal. Nuestras iglesias acostumbran, por ejemplo, a recoger una ofrenda, otros lo acostumbran a poner en el plato antes de entrar, lo que sea, pero dice guarden, traigan, hagan un fondo antes de que yo llegue, para que no se vea esa situación tan incómoda que a veces se ve cuando hay que levantar para un proyecto y se presiona, y todo esto hay que pensar muy bien. Por eso dice claramente, conforme a sus ingresos. Si ustedes brincan conmigo al capítulo 20 de Hechos, el verso 7, perdón, 7. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. ¿Cuál? Hechos 27. Yo estoy por Corintios. Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Otra vez, el primer día de la semana, ya no hablaban del sábado, conforme a sus ingresos, hágalo, según haya prosperado. Y empieza ahí a decir, ahora en el versículo 3, miren adelante hermana, miren el cuidado que toma Pablo con respecto a esto, en el versículo 3. Cuando llegue, daré cuenta de la presentación a los que ustedes, dará carta de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que ha recogido. Pablo sabía, recuerden que Pablo inclusive en otros pasajes, lo vamos a ver, fue acusado hasta de mal manejo del dinero. Y Pablo sabía, mire, yo no quiero tocar eso, va a haber otros hermanos que ustedes mismos van a escoger, ni siquiera soy yo, ustedes van a escogerlos para que pueda llevar esto. Al final dice, si tengo que ir con ellos, yo puedo ir, todo dependiendo de muchas razones. Pero dice, debe ser tratado con mucha integridad, con mucha responsabilidad. Y esa es una de las claves del manejo del dinero en grupos como los nuestros, o iglesias mejor dicho, ¿verdad? Siempre tener en cuenta que el dinero es muy pegajoso. Y si no se trata bien, y si no se maneja bien, va a dar pie a muchas conversaciones fuertes y negativas. Adelante, hermano, ahora sí va a hablar. Por eso, hace años que estábamos aquí y cuando se recogía la ofrenda, habían dos. Y los dos firmaban. Correcto. ¿Cuánto se recogía? Hasta yo también estaba incluido en eso. Y eso era muy bueno. Qué bueno. Porque debe manejarse con integridad, sabiendo que es un dinero que no es nuestro, es del Señor, y que debe hacerse con mucha responsabilidad. Y es tristísimo, tristísimo, tristísimo que iglesias tras iglesias a veces sufren de falta de responsabilidad en esta área. Ahora hay un grupo de diáconos que manejan esto muy bien. Hay una contadora que maneja todas las cosas en nuestra iglesia, lo cual nos ayuda mucho a saber que se está manejando con mucho cuidado. Y si alguien tiene preguntas, una vez al año se está con presupuesto, se muestra. Y si alguien tiene preguntas, por supuesto que durante el año también puede preguntar. Entonces vamos a ver algunos principios que Pablo apunta o aporta sobre este caso de las ofrendas. Repito, ya dije que en 2 Corintios, cuando estudiemos 2 Corintios, capítulos 8 y 9, vamos a redundar sobre este tema, porque Pablo también ya lo trata. Cuando lleguemos allá, por ahora, veamos lo que hay aquí, ¿verdad? Dice claramente, los cristianos de Jerusalén eran pobres, como pregunta mi hermana, y ella dice, ¿por qué? Algunos han dicho, recuerda que la gente de Jerusalén, se leen en Hechos, capítulos 2 y 3, decían, tenían todas las cosas en común, cada quien traía los bienes. Algunos le achacan la pobreza a ese sistema, cuidado con la palabra, comunista que estaban usando, ¿ok? O comunitario más bien. Que parece ser que todos tenían un solo pote y todo lo que traían ahí se repartía de necesidades. La Biblia no narra tal cosa. Al contrario, si vamos a ver algunos hechos siguientes, a pesar de que en el capítulo 2 habla eso, en Hechos 2:47, 5:11 al 16, nos narra que más bien ese sistema produjo mucho crecimiento a la iglesia. Nunca dice que produjo estancamiento ni pobreza. Había otras razones. Si ustedes quieren leer conmigo, Hechos 5:11 al 16, si alguien lo puede leer, por favor. Vamos a ver un poquito de eso, no vaya a ser que se nos pase. Capítulo 5 de Hechos, 11 al 16.
Fíjense que es después del capítulo 4 que habla de que traían todos en común, después de Ananías y Zafira, 11 al 16. Siga. Lea la hora calle para siempre. ¿Quién va a leer? 5:11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Sigue. Los apóstoles sanan a muchas personas. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era talla multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camilla para que el pastor Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Eso fue resultado del programa que ellos estaban siguiendo. No fue ese el programa que les dio la pobreza. Al contrario, les dio más bien bendición y crecimiento a ese tiempo. Lo que pasa es que en ese tiempo, otros históricamente lo señalan, había una práctica entre los judíos, entre la sinagoga, que apoyaban a los pobres. Pero al este grupo de cristianos salir de la sinagoga, se salieron de ese sistema social que tenían los judíos en la sinagoga. Entonces tenían necesidades, por eso se habían hecho pobres. También en el año 40 más o menos después de Cristo, la historia dice que hubo una gran hambruna en esa zona por cuestiones de cosechas. Entonces esa es otra razón por la que se piensa que la gente de Jerusalén vivían en pobreza. Recuerden, había muchas viudas. Si ustedes recuerdan Hechos 6:1, la Biblia habla cuando los diáconos fueron seleccionados porque había viudas que atender. Entonces había varios factores, ¿verdad? Además de que se salían ya de ese sistema de la sinagoga de apoyo, había varios factores que influyeron para que este grupo allá en Jerusalén estaba pasando necesidades fuertes económicas. Pero Pablo quiere levantar, como ya lo leímos en 1 Corintios 16, anteriormente lo leímos, que había una necesidad de apoyar a aquellos que habían sido de apoyo para nosotros. Quizás pensando como padres e hijos, que todos nosotros como padres siempre tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos mientras ellos crecen, y después va a haber un momento en que nosotros como padres ya no tendremos la misma fuerza de trabajo ni las mismas posibilidades, y por supuesto que se espera que los hijos ahora puedan velar también por sus padres, y espero que así sea, porque si no se va a sufrir bastante. La otra cosa importante es que esta ayuda que se daba no era ayuda solamente física, sino también una ayuda espiritual. Había que cubrir necesidades, no solamente físicas, quiero decir, sino también espirituales, a aquellos más desfavorecidos. Por supuesto, en especial a los que están en el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo enfatiza un dar sistemático. Cuando digo sistemático, quiere decir que sea parte de nuestra adoración al Señor. Así como venimos aquí a adorar cantando, a adorar en compañerismo, a adorar con la Santa Cena, con la comunión, también sea parte de esa adoración a Dios el poder dar con libertad. ¿De acuerdo a qué? Pablo dice, de acuerdo a lo que cada quien ha sido prosperado. Él no da específicamente un porcentaje, recuerden bien esto. Porque otro nombre que se le da a esto en la Biblia es la palabra mayordomía. ¿Verdad? Ustedes han oído la palabra en la iglesia, la palabra mayordomía. Y esa mayordomía viene de ser mayordomo. ¿Quién es un mayordomo? El que toma cuidado ¿El que toma cuidado? de los bienes de alguien. El que toma cuidado de los bienes de alguien. Y ese alguien que tomamos cuidado, ¿de quién son los bienes? De Dios. Entonces tengamos en cuenta eso. Lo que tenemos no es nuestro. Gladys está hoy afilada. Es que cuando sale. Comió bien esta mañana.
Lo que... Si supiera que no. Ay, Dios mío, no lo diga. Lo que tenemos, lo que está diciendo Pablo, lo que tenemos no es nuestro, por eso nos llaman mayordomos, porque hemos recibido algo que viene de parte de Dios, y Pablo hace un énfasis mucho en ese tema de la mayordomía, y esa mayordomía tiene que ver con la obediencia a Dios y la devoción a Dios. Igual que como oramos, igual que como cantamos, que tenemos comunión, que oímos la instrucción, la mayordomía es parte de nuestra vida cristiana. No deberíamos separarlo. No deberíamos separarlo, debería ser parte de eso. Repito, tristemente en el tema del dinero hay muchos malos testimonios entre las iglesias hoy en día, muchísimos. Y da dolor decirlo porque no debería ser así. Y hasta, lamentablemente, esa mala fama ha salido hasta la calle, ¿verdad? Y la gente a veces en la calle también hasta habla mal de esas cosas. Pero yo lo interpreto también, pastor, como no solamente dar dinero, dar nuestro servicio. ¿Qué cosa tan linda yo veo a una hermana trayendo a otra hermana? Correcto. A una cocinándole a otra porque está enferma. Es dar, pero dar nuestro servicio, nuestros dones, nuestras oraciones. Por eso hablé de todo esto. Y lamentablemente este tema es del dinero, así que tenemos que hablar del dinero. Okay. Es el tema que está hablando Pablo. Recojan entre ustedes para poder ayudar. Otra pregunta que surge mucho cuando hablamos de este tema es, ¿y el diezmo qué? ¿El diezmo es nuestro? ¿Lo debemos darlo? ¿Es diezmo bíblico? Yo diría que el diezmo es bíblico y más que el diezmo también es bíblico. Es bíblico. Sí. O sea, es bíblico y más del diezmo también es bíblico. Porque lo que está diciendo la palabra, recuerden, el diezmo viene mucho de la ley judía y ellos tenían varios diezmos que dar durante todo el año. Había diezmos semanales, diezmos mensuales, hasta diezmos por cosecha. Pero el énfasis que está haciendo Pablo, ya lo dije hace un rato, no es tanto un porcentaje. No es ese el énfasis que está haciendo. El ideal que dice Pablo, vamos a verlo otra vez, fuera de aquí, en 2 Corintios 8:13. Miren este pasaje que es interesantísimo. Cuando yo lo leí dije, wow, qué bueno que este pasaje está aquí en la Biblia. 2 Corintios 8, 13, 14 y 15. Léalo a alguien con voz clara, fina, dulce y precisa, por favor. 2 Corintios 8, 13 al 15. Léanlo con calma. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿Qué principio se establece ahí? Piénselo un poquito. Que no importa lo que uno le dé, a ti no te va a faltar. Más o menos. Prácticamente establece un principio de igualdad. Lo que está diciendo Pablo es, no es que unos tengan mucho y otros tengan poco. Y que estos muchos le den a los que tengan poco para que estos muchos se queden sin nada y estos pocos suban. Él dice, cada quien, no se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien una cuestión de igualdad. ¿Lo vieron ahí? Una cuestión de igualdad. De tratar de estar parejo. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitaban para que a su vez la abundancia de ellos suplan lo que ustedes necesitan. Así habrá, otra vez dice, así habrá igualdad. Todos tendrán lo que necesitan. Pablo no está diciendo, ni siquiera está poniendo un porcentaje. Lo que está diciendo es, traten de vivir de una manera que entre ustedes sea lo más parejo posible en cuanto a las necesidades. Qué triste que uno llegue con mucho dinero en su vida y otro muy pobre en la misma iglesia. Pablo dice, traten, miren, y como decía Marilyn hace un momento, lo tomo ahora, quizás una persona con dinero llegue a la iglesia y dé el dinero y dice, wow, qué bueno el dinero, pero quizás uno pobre da su ayuda de otra manera
y dice, wow, ¿cómo recompensa uno lo otro, verdad? La idea es que podamos ser parejos en estas cosas. Pablo no quiere hacerse unos ricos y otros pobres. Pablo está tratando de que seamos iguales. Puede ser que tú pongas dinero, pero puede ser que él ponga ayuda. Pero usted habló anteriormente de la unidad. Yo no, Pablo. Sí, Pablo, Sí. de la unidad. ¿Ve? Para mí esta es mi familia. No te preocupes. ¿Ve? Esta es mi familia. Correcto. Yo no tengo papá, yo no tengo mamá. Y puede ser, repito, que uno pueda poner dinero, que es lo que tiene, pero otro pone un apoyo, que es lo que el otro no tiene. Y ayuda, y consejo, y cualquier otra cosa. Lo que Pablo está diciendo es, todos tienen algo para dar en la iglesia del Señor, y pueden hacerlo. El que tenga dinero, haga con dinero, pero el que no tenga dinero, haga con otra forma, ¿verdad? Ese es el principio de igualdad. No enriquecer uno, no empobrecerse otro. Todos podemos compartir. No tanto un porcentaje específico, esa no es la idea. Lo que sí dice es, lo dice ahí en 1 Corintios 16 que estamos leyendo, por eso dice, en cuanto usted ha sido prosperado. Porque sí es cierto, hay semanas que yo puedo hacer algo más de dinero por X razón, otras semanas que no puedo hacerlo. Los maestros, por ejemplo, tienen un sistema de cobrar, y aquí tenemos varios de ellos. Los maestros cobran 10 meses al año. Hay 2 meses del año que ellos prácticamente no cobran. Algunos, como mi esposa tan inteligente, reparte esos 10 en 12. Otro, como Pierre, se los cobra todos en los 10. Porque él los ahorra. Pierre es muy bueno manejando su dinero, no tengo duda. Pierre y Terry, quiero decir. Pero así es. Pero ¿qué pasa? Que con inteligencia pueden manejarse. Otros sin inteligencia sencillamente no se manejan y pueden caer en problemas. Y esto lo vamos también a ver al final. Pero cada uno, dice la Biblia, no está diciendo los que más tienen. Cada uno debe hacerlo. ¿Recuerdan la famosa historia de Jesús y la mujer que dio apenas 2 moneditas pequeñas? Y ella dio, dice el Señor, que dio más de aquel que puso la bolsa llena de dinero. Porque era lo único que tenía. Aquella dio todo y este dio lo que le sobraba. Entonces, ante Dios no es la cantidad. Y yo creo que aquí Maylin tiene mucha razón. Ante Dios es el corazón que tú tengas al hacerlo y poner las cosas. No solamente los ricos. Debemos todos ser proactivos en esta idea de dar. Y como dice ese verso 3, manejarse con transparencia. Ya leímos con pulcritud, el dinero, con claridad, con honestidad. Pero que sea claro entre todos nosotros, que no haya duda. 2 Corintios 8:16, por favor. Y buscamos Corintios porque él allá volvió a tratar el tema, y lo vamos a ver después de esta semana. 8:16 en adelante. ¿Lo leímos ya? No. No, llegamos hasta el 15. 16 en adelante, hasta el 24. ¿Alguien puede leerlo? Hasta aquí, creo. 16 en adelante, ¿quién quiere leerlo? Vamos a timbarín de 2.5, a ver. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento que se ha ganado, hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias los escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, en la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que le administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Hasta 24, dos más. Con ellos les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia las muchas maneras que es diligente y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias,
honra, son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. Interesante como Pablo aquí da tanta idea de cómo se manejan estas cosas. Solamente voy a referirme a una porque pasaríamos mucho tiempo con ella, ¿verdad? Queremos evitar cualquier crítica, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Pablo sabía que lo estaban mirando. Y dice claramente, queremos evitar cualquier crítica de la forma que administramos este generoso dinero, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. La idea aquí que está diciendo Pablo es, yo tengo responsabilidad con Dios de cómo lo manejo, pero también tengo responsabilidad con mis hermanos de cómo lo manejo. Los hermanos tienen el derecho de decirme qué pasó con esto, dónde lo distribuiste, cómo se usó. Inclusive también me interesa mucho y lo recalco que otros, está hablando de no dar dinero, pero daban servicio, como mi hermana Marilyn lo estaba enfatizando, dan el servicio. Así que todo esto se maneja de esa misma forma para que al fin no haya posibilidad de que haya irregularidades o críticas o mala gestión. Recuerden que Cristo lo dijo claramente cuando habló de hacer todo con pulcritud, hablando en Mateo 6:13. Entonces, hoy en día, estamos hablando de la iglesia de Jerusalén y de la iglesia allá en los Corintios. Hoy en día, ¿cómo se maneja esto? Alguna gente dice, oye, pero hoy el gobierno tiene programas sociales para los pobres. Que el gobierno se encargue de eso. Vea, tengamos cuidado. Especialmente gobiernos como los nuestros, que tienen grandes programas de ayuda social, de comida, de alojamiento, de tantas cosas, ¿verdad? Recuerden, el gobierno puede ayudar económicamente, pero no lo va a hacer espiritualmente. Ni con el amor de un cristiano puede hacerlo. Y con la ayuda que esa persona tiene a hacerlo. La gente no solo necesita dinero, necesita también poder ser oída, comprendida y, por supuesto, llevada a los pies de Cristo. Nosotros quizás en nuestros países occidentales, especialmente los Estados Unidos, no podemos negarlo, podemos usar cualquier cosa o cualquier excusa para no dar. Que otro se encargue de eso, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que nosotros vivimos en estándares de vida muy distintos a los otros países de Latinoamérica, especialmente, y del mundo, diría yo. Lo que hemos podido viajar un poquito en el mundo, nos damos cuenta de las grandísimas ventajas que tenemos en los Estados Unidos. Aire acondicionado. Aire acondicionado especialmente, ¿verdad? Y hielo. Usted no puede creer que en muchos lugares de Europa no le dan hielo para su Coca-Cola. No le dan hielo para su Coca-Cola. Por eso todo el mundo quiere estar aquí. Y cuando usted pide, como aquí en todas partes, que pedimos un refill de refresco, te miran así, ¿cómo se te ocurre pedir un refill? Ni agua en algunos lugares. A veces ni agua. Ahora, ese es el estándar de vida nuestro, muy distinto a otros, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que tenemos quizás muchas más posibilidades de otros que podemos ayudar. Y podemos discutir muchas maneras. No solamente, ya Marín lo enfatizó, de la ayuda física también, pero también podemos evaluar en qué gastamos nosotros el dinero. Guay, sí. Por eso nos dicen que tenemos que gastar el dinero guay. ¿Cómo es en español? Sabiamente. ¿Cómo lo gastamos? Y todos nosotros tenemos que, yo no estoy señalando a un otro, ¿verdad? Pero, estoy en proceso de aprendizaje. Pero tenemos que aprender a manejar. Por ejemplo, Porque la Biblia dice que donde uno ve donde gasta su dinero, ahí está ahí tiene su corazón también. Y lo hacemos de muchas maneras, repito. Lo que yo pueda señalarle a ustedes, usted puede señalarme 10 a mí, ¿ok? No es cuestión de que yo diga que es cuestión de que cada quien se examine. En estos días de que todo el mundo hacía una resolución, alguien sacó un escritico sencillo que decía, comienza con una cosa. Porque a veces decimos, no, yo quiero comenzar con mucho. No, comienza con una cosa. Pero la cosa mía y la cosa de Mauro y la de Alexi y la de Asti y la de Pierre se juntan y pueden ser muchas cosas. Pero nosotros gastamos, por ejemplo, en deporte. Este país gasta en deporte por tonelada. En diversiones ni se hable, no hable de Las Vegas. En entretenimiento es igual. Exceso de pastelitos los domingos. ¿Por qué se ríe? Porque
Aquí tenemos siempre exceso. Exceso de patito que a veces Mari no haya que hacer con ellos al final del culto. Y se lo está dando. Ropa. Zapatos con... Zapatos. La mía, mi debilidad son mis hijos. A veces gastamos en tantas otras cosas. Yo diría que unas... viajes. Miren a pie entonces. Ahora, no voy a señalar porque cada quien debe aprender a usar lo suyo. Pero con permiso de mi esposa voy a contar que esta semana de limpieza sacamos hasta yo 4 bolsas de ropa que no usábamos en la casa y las regalamos a un Google. Pero es que no la usamos. El problema es que después empezamos a llenar otra vez esos huecos que dejamos. Sí, pero entonces empieza a llenar el hueco. No lo diga. No me den malas ideas. O sea, cada quien debe aprender. Y puedo nombrar cuántos pares de zapatos tienes o cuántos pantalones, bla, 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 bla. No voy a hacer más señalamientos. O cuántas armas tienen algunos. Cuidado. Así, ¿qué grande es mi televisor también? Todos tenemos un televisor. O cuántos pago en Netflix, YouTube, bla, bla, bla. ¿Cuánto pago en eso? Cada quien debe saber. O cámaras. No siga a pie, no siga a pie. ¿Cuántos celulares? Ahora, a ver, siempre hay que ver el último modelo de celular. Ahora, cada quien debe saber en qué puede hacer ciertos ajustes y decir, bueno, yo quizás no compro tantos zapatos, o armas, o cámaras, o celulares, o ropa, y cuánto puedo ayudar. Hermano Mauro, usted tiene una buena idea, adelante. ¿Sabe qué pasa en el ser humano? Que como tiene, empieza a derrochar todo y después está pidiendo ayuda. Ese es uno de los factores del ser humano. Porque, bueno, cuesta aprender a hacer esto en el nombre de Jesucristo. Pero cuando usted aprende que todo viene de Dios, entonces empieza a ordenar. Correcto. Claro. Pero de lo contrario, esto no va a mejorar si usted no entiende que todo viene de Dios. Y eso es lo que busca Pablo, enseñarnos a hacerlo. No poner una obligación, no poner un peso, pero enseñarnos para que lo hagamos con el corazón sincero. ¿Ok? Ahora, recuerden una cosa, a veces podemos decir, no, es que los gobiernos de otros países son corruptos y no ayudan. Sí es cierto, pero recuerden el famoso presidente actual que dice, cuando nadie roba, el dinero alcanza. Ya sabe quién dijo eso, ¿verdad? ¿No saben? El famoso Bukele de El Salvador, ¿verdad? Él dice, cuando nadie roba, el dinero alcanza. Y es cierto, cuando nadie roba, el dinero alcanza. Los gobiernos no ayudan en el nombre de Cristo, no hay una ayuda integral, solamente física. Pero dice los estudios de los Estados Unidos que la mayoría de los cristianos dan máximo un 3% a otras causas de ayuda. No dije que el diezmo era malo, lo que dije es que el Señor pide más que nosotros del diezmo, ¿ok? Y hacerlo obligatorio no tiene sentido porque debe ser de corazón. De alguna manera Dios tiene que darnos a nosotros el convencimiento de en qué puedo yo ayudar. Casa más pequeña, carro más pequeño, menos gastos, menos viajes, menos lo que sea. Comprar. Mi hija menor, Asti, que llega aquí a la iglesia, viene a la iglesia, ella en estos días le mandó unas fotos a una señora de aquí de la iglesia, no me acuerdo el nombre ahorita me acuerdo el nombre, donde el niño de ella usó una ropa, se lo regaló al niño de Astrid y usó la ropa, y luego después lo usó mi otro nieto pequeño, Calvin, y después lo mandaron a Venezuela y lo tiene otro niño ya. Y le mandó la foto completa. Y la señora que lo dio aquí inicialmente, una hermana de esta iglesia, Romy, es el nombre de ella. Ella se asombró, ¿verdad?, cómo su misma ropa de su hijo pasó por 3 manos. Y le aseguro que en Venezuela sigue pasando por manos, ¿ok? Claro. Ahora, ¿qué pasa? No es un gran esfuerzo. No fue que ella compró ropa para mandarlo. La ropa de su hijo para un niño, para otro niño y quizás para 4 niños después. Esos son los tipos de cosas que podemos nosotros. No tenemos que hacer un banco o una, no sé cómo llamarlo, pero lo que está diciendo Pablo, háganlo de corazón. ¿Cuántas veces gastamos en cine, o cuántas veces gastamos en comida, o cuánto podemos gastar en agua o en gasolina? El Señor tiene que convencernos a nosotros. Yo creo que ustedes, yo cada vez que hablo de este tema, nombro el mismo
el mismo temita. ¿Ustedes vieron la película La lista de Schindler? ¿Algunos la vieron? Sí, sí. El judío. El judío. Que él era un gran inversionista, un gran empresario, y cuando la guerra empezó a decir a los nazis, quieren que yo haga cosas para ustedes, denme gente que están en los campos de concentración para que trabajen. Y empezó a darse cuenta que los que traían, bueno, los que traían para que trabajaran, pues no los mataban en los hornos. Y empezó a pedir más de lo que necesitaba, y después empezó, como dice, hasta a comprar con dinero, con joyas de él, científicos, padres de familia, grandes personas importantes, y dice que él no era judío, dice que él no era judío, hermana, dice que es el único no judío que tiene una estatua en Israel, porque salvó a miles. Después que pasó la guerra, él decía, ¿por qué yo no me desprendí de mi abrigo, un abrigo muy caro, y lo hubiera podido cambiar por 3 judíos, o de mi anillo, o de mi reloj? O sea, ¿cuántas vidas valía mi abrigo, o mi anillo, o mi reloj, o mi carro? ¿Cuántas? Ahorita, por ejemplo, nuestra iglesia acaba de enviar a una obra misionera en Venezuela, que está haciendo una jornada médica y de predicación en un sector que se llama Portuguesa. Vaya, le mandamos $600, pero ¿cómo se multiplica eso allá? Ahora, ¿cuántas vidas alcanza $600? No sabemos, porque se invierte en Biblias, en programas, en eventos, hasta en comida. Mandamos a otras iglesias para comida de niños. ¿Cuánto vale eso? No sabemos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Invirtiendo en algo que se llama el reino de Dios, que eso sí se sabe. Eso se sabe allá en el cielo, que es donde hace falta. Por eso la Biblia dice, hagan tesoros donde no se va a poder, ni la devaluación se lo va a comer, ni el gobierno se lo va a quitar. Por eso esa frasecita de Schindler decía, ¿cuánto yo pude haber salvado con mi abrigo, con mi anillo, con mi carro, con mi reloj? Y sencillamente no lo quise cambiar porque mi abrigo me gustaba o mi anillo me gustaba. ¿Ah? Con juguetes que botan la gente. Con los juguetes que bota la gente. Por eso ese principio de una cosa a la vez. No tenemos que empezar por grandes cosas. Un ejemplo. Nosotros cada vez que comemos en la calle y pagamos con tarjeta de crédito, se le va el 4% de su venta para la tarjeta. No se lo comió, se lo pagó la tarjeta. Si pudiéramos pagar en efectivo y guardar el 4%, ayudaría en algo, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo, háganlo, si no lo hacen se van para el infierno. No, esa no es la idea de Pablo. La idea que Pablo está diciendo es, aprendan a hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cuánto pagamos cuando usted compra su casa? Usted paga un interés altísimo, especialmente en este tiempo. Si una iglesia como la nuestra pudiera entre muchos hermanos juntar dinero y hacer un préstamo a una familia, Pierre, en vez de tú pagar el 8% a un banco, paga a la iglesia el 3% o el 4% para no perder el fondo. Te ahorras tú una parte y a la vez apoyas esto aquí. Y de esa manera, pero hay que tener idea. Pablo, por supuesto, no hablaba de hipotecas aquí ni nada de eso. Lo que está diciendo, háganlo con diligencia, sean generosos, evalúen lo que tienen, evalúen la importancia de lo que tienen, emprendan un apoyo a obras, a misioneros, a sus hijos, bancos de comida. Muchas iglesias tienen bancos de comida. Cooperativa. Cooperativa. Ahora, el último, en grande y así no sale el último mes que tengo que terminar. Hay muchos viejitos que viven en personas mayores, que viven en un set income. Y yo digo de que hay necesidades en todas partes. Aquí en esta ciudad hay grandísimas necesidades. Pablo lo que está diciendo es, apoyen, háganlo con deseo, de corazón, con la ofrenda semanal, de acuerdo que vayan creciendo. No es cuestión de ser legalistas en decir, tiene que ser el X%, pero no podemos olvidarlo. Pero recuerden, que sea con integridad, con responsabilidad en ese uso. ¿Por qué? Porque hay necesidad y todos nosotros podemos hacer algo. Y la suma de algo es mucho. Quizás usted diga, yo lo que voy a dar es el 4% de tarjeta de crédito. Ok, pero el 4% de 1, de 2, 3, de 4, de 8, 12, 15, 20 y se multiplica. Y recuerden una cosa más para terminar. En las manos de Dios, lo poco siempre se multiplica.
Recuerden la historia de los 5 panes y los 2 peces. ¿A quién se le ocurre traer 5 panes y 2 peces a una multitud? De 5.000. A nadie 5.000 hombres solamente. Hombres normales. Pero cuando usted pone lo poco en las manos correctas, el Señor hace la obra. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Vamos a orar. Padre, qué bueno poder reconocer que es tu obra y no la nuestra, pero tú esperas, Señor, que podamos vivir enfocados en los principios del reino, en las necesidades del reino, y que aún nuestra vida aquí pueda ser sencilla para poder hacer lo más posible, sabiendo que el dinero aquí se lo va a llevar siempre, Señor, el tiempo y cualquier economía mala, pero lo que se invierte en el reino, Señor, queda para siempre. Ayúdanos a descubrir estas cosas, no a ordenarle a otros, sino a que personalmente cada quien pueda decir, yo voy a hacer esta pequeña cosa, 5 panes y 2 peces, pero tú puedes multiplicarlo. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Tenemos una clase muy bonita hoy. Gracias.